Hay nombres que usamos todos los días sin saber de dónde vienen. Nombres que pronunciamos con la misma naturalidad con que respiramos, sin preguntarnos qué lengua los inventó, qué civilización los puso en los mapas del cielo, qué hombre concreto en qué noche concreta levantó los ojos hacia arriba y decidió que esa luz necesitaba un nombre. Altair, Vega, Betelgeuse, Algol, Deneb, Rigel, Fomalhaut, Azimuth, Nadir, Zenit. Son palabras árabes. Son palabras que llegaron al español y al italiano, y al francés y al inglés desde el árabe, que llegaron al árabe desde los observatorios de Bagdad y de Samarcanda y de Córdoba y de Toledo, que llegaron a esos observatorios desde los textos griegos que los traductores del movimiento de traducción del siglo VIII preservaron y ampliaron y superaron. Cuando un astrónomo moderno en un observatorio de Arizona o de Chile o de Hawái nombra una estrella con uno de esos nombres, está pronunciando sin saberlo una palabra que alguien dijo por primera vez en árabe hace más de 1000 años, en una noche clara sobre la llanura del Guadalquivir o sobre las colinas de Granada, mirando hacia arriba con los mismos ojos con que miramos nosotros. El cielo no ha cambiado. Los nombres que le pusieron permanecen. Bienvenido a Historias para Dormir. España. Esta noche vamos a subir a los tejados de Al-Ándalus. Vamos a aprender a usar un astrolabio de latón en la oscuridad, a medir el ángulo de las estrellas con instrumentos que caben en la palma de la mano, a entender por qué los astrónomos andalusíes miraban el cielo no solo con asombro, sino con una precisión y una sistematicidad que no tenía precedente en el mundo occidental de su época. Vamos a conocer a los hombres que pasaron sus noches más importantes mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo, que encontraron en el movimiento de los planetas y de las estrellas un orden que les parecía la prueba más directa de que el mundo tiene una estructura comprensible. Y vamos a entender por qué ese conocimiento, que empezó en las noches claras de Al-Ándalus, terminó cambiando para siempre la manera en que todos los seres humanos entendemos el lugar que ocupamos en el universo. Antes de que comencemos, si esta historia te llega de alguna manera esta noche, te pido un pequeño favor. Dale a me gusta al video y suscríbete al canal. Es una manera muy sencilla de apoyar este trabajo y significa mucho saber que hay alguien escuchando al otro lado. Y ahora, deja que el ruido del mundo moderno se desvanezca. Apaga la luz. Levanta los ojos hacia el techo, que esta noche es el cielo. Y viaja conmigo al sur, a Córdoba, al año 970 después de Cristo, a una azotea donde un hombre está a punto de descubrir algo que no debería poder descubrir con los instrumentos que tiene. Es la 1 de la madrugada. Estás de pie en la azotea del observatorio que el califa Al-Hakam II ha mandado construir en el extremo norte del complejo de Medina Azahara, a 3 kilómetros al oeste de Córdoba. El observatorio no es un edificio imponente. Es una terraza plana rodeada por un muro bajo de piedra blanca, con un pequeño refugio en un extremo donde se guardan los instrumentos cuando no se usan y donde el astrónomo puede protegerse del viento si la noche se pone demasiado fría. No hay cúpula giratoria ni telescopio, porque el telescopio no existe todavía, no existirá durante otros 600 años. Lo que hay sobre esta azotea en esta noche de octubre del año 970 es un conjunto de instrumentos de latón y madera y marfil que en manos del hombre correcto pueden medir el universo con una precisión que resulta todavía hoy asombrosa. Tienes en la mano un astrolabio. Es un disco de latón del tamaño de un plato grande, con un grosor de poco más de 1 centímetro, perfectamente circular, con un anillo de suspensión en la parte superior por el que pasa un cordón de cuero trenzado.
Su peso es exactamente el necesario para que puedas sostenerlo con una mano, con comodidad durante horas sin que el brazo se canse demasiado. Cuando lo sostienes en alto con el cordón enroscado alrededor del dedo índice, el disco cuelga perfectamente vertical, perpendicular al suelo, y puedes girar el alidada, la regleta con 2 mirillas que cruza el disco de lado a lado, hasta que las 2 mirillas alineen una estrella con la línea que va del centro al borde del instrumento. El ángulo que marca la alidada sobre la escala grabada en el borde del disco es la altura de esa estrella sobre el horizonte. Con ese dato, con la hora que marca el reloj de agua del observatorio y con las tablas astronómicas que llevan generaciones de astrónomos compilando y refinando, puedes calcular dónde estás en el mundo, qué hora es en cualquier otro punto de la Tierra, cuándo saldrá el sol mañana y cuándo se pondrá, cuándo ocurrirá el próximo eclipse de luna, y la posición exacta de cualquier planeta en cualquier momento del año pasado o del año que viene. El astrolabio que tienes en la mano esta noche fue fabricado en los talleres de los artesanos de Córdoba, hombres que han elevado la fabricación de instrumentos científicos a una forma de arte que combina la precisión del ingeniero con la destreza del orfebre. El latón está grabado con una finura que asombra incluso a los mejores artesanos de Bagdad cuando ven estos instrumentos por primera vez. Las escalas están divididas en grados y en fracciones de grado con una regularidad que solo es posible cuando el hombre que hace la división lleva décadas practicando este trabajo específico. En el reverso del disco hay un mapa del cielo, la proyección estereográfica de la esfera celeste sobre un plano, con los círculos de las constelaciones y los puntos de las estrellas más importantes marcados con sus nombres en árabe, nombres que en muchos casos son traducciones del griego de Ptolomeo, pero que en otros son nombres propios dados por los astrónomos árabes a partir de sus propias observaciones y de sus propias tradiciones. El artesano que fabricó el astrolabio que tienes en la mano esta noche tardó varias semanas en producirlo. Primero, fundió el latón y lo laminó hasta conseguir un disco perfectamente plano y perfectamente circular, comprobando la planitud con una regla recta que él mismo había calibrado, usando el método de los 3 puntos que Euclides describe en sus elementos. Luego grabó las escalas en el borde del disco, dividiendo los 360 grados del círculo en 4 cuadrantes de 90 grados y cada grado en fracciones más pequeñas, usando un compás y una punta de acero endurecido con una precisión que cualquier relojero moderno reconocería inmediatamente como obra de un maestro. La lámina interior, la que lleva grabado el mapa del cielo para la latitud de Córdoba, la grabó usando como referencia las tablas de coordenadas de las estrellas que Maslama había calculado y que el califa al-Hakam II había mandado verificar por varios astrónomos independientes antes de declarar que eran suficientemente precisas para ser usadas como referencia oficial. Cada punto del mapa del cielo fue trazado con el cuidado de quien sabe que un error de medio grado en la posición de una estrella puede traducirse en un error de varios kilómetros en la posición calculada de un barco en el Mediterráneo. El artesano firmó el instrumento con su nombre grabado en el reverso, en árabe, con una caligrafía elegante que mezcla la función práctica de la firma con el orgullo del artesano que pone su nombre en su mejor trabajo. Ese nombre, que tú conoces porque compraste el instrumento directamente en su taller, sobrevivirá en los registros del observatorio durante varios siglos antes de desvanecerse definitivamente en el olvido que se lleva a la mayoría de los artesanos de todos los tiempos. Para entender lo que estás haciendo aquí esta noche en esta azotea, necesitas entender de dónde viene este conocimiento. La historia de la astronomía andalusí no comienza en Al-Ándalus. Comienza mucho antes, en una cadena de transmisión que une civilizaciones separadas por siglos y por miles de kilómetros y que tiene una continuidad que resulta casi milagrosa cuando piensas en todos los puntos donde podría haberse roto.
Comienza con los babilonios, que durante más de 2000 años llevaron registros sistemáticos de las posiciones de los planetas y de las fases de la luna y de los eclipses, acumulando una base de datos de observaciones astronómicas que ninguna otra civilización antigua pudo igualar. Sus sacerdotes astrónomos sabían predecir los eclipses con una precisión que resultaba sobrenatural a sus contemporáneos, porque entendían que los eclipses ocurren en ciclos regulares y que si conoces el patrón, puedes predecir el siguiente evento con exactitud. Esos registros llegaron a los griegos a través del contacto cultural que siguió a las conquistas de Alejandro Magno, y los griegos los usaron como base para construir algo completamente nuevo. Una teoría matemática del movimiento de los cuerpos celestes. Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., compiló el primer catálogo sistemático de estrellas del mundo griego, midiendo la posición de más de 800 estrellas con una precisión que no había sido alcanzada antes por ningún astrónomo. Descubrió la precesión de los equinoccios, el lento movimiento del eje de la Tierra que hace que el punto del cielo donde el Sol se encuentra en el equinoccio de primavera cambie muy gradualmente a lo largo de los siglos. Ptolomeo de Alejandría, 4 siglos después, sintetizó todo ese conocimiento en el Almagesto, una obra de astronomía matemática que se convirtió en la autoridad definitiva sobre el tema durante casi 1400 años. El Almagesto describe el sistema geocéntrico, la Tierra en el centro del universo, con el Sol y los planetas y las estrellas moviéndose a su alrededor en esferas cristalinas, con un aparato matemático de epiciclos y ecuantes que permite calcular las posiciones de los planetas con una precisión sorprendente a pesar de que la imagen física del cosmos que describe es fundamentalmente incorrecta. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V después de Cristo y la cadena de transmisión del conocimiento griego se interrumpió en Europa, el Almagesto sobrevivió. Sobrevivió en Bizancio, donde los eruditos griegos siguieron copiándolo y estudiándolo. Sobrevivió también en Siria y en Persia, donde había comunidades de eruditos que leían griego y que entendían la importancia de lo que Ptolomeo había hecho. Y cuando los califas abasíes de Bagdad lanzaron en el siglo VIII el gran proyecto de traducción que convirtió a su capital en el centro intelectual del mundo islámico, el Almagesto fue uno de los primeros textos que mandaron traducir. La traducción árabe del Almagesto, completada en el año 827 bajo el patrocinio del califa Al-Ma'mún, fue el punto de partida de la astronomía islámica. Pero los astrónomos que trabajaban en la Casa de la Sabiduría de Bagdad no se contentaron con traducir. Verificaron las observaciones de Ptolomeo con sus propios instrumentos, más precisos que los que había tenido Ptolomeo. Encontraron errores, los corrigieron, añadieron nuevas observaciones. Construyeron nuevas teorías para explicar las discrepancias entre las predicciones del modelo ptolemaico y lo que veían realmente en el cielo, y enviaron ese conocimiento ampliado y refinado a todas las partes del mundo islámico, incluyendo Al-Ándalus. El primer astrónomo importante de Al-Ándalus, del que tenemos noticia cierta, se llamaba Maslama al-Mayriti. Nació en Madrid, o en lo que entonces se llamaba Mayrit, una pequeña ciudad en el centro de la península ibérica, que en esa época era poco más que una fortaleza en la frontera entre el Califato de Córdoba y los reinos cristianos del norte. Llegó a Córdoba siendo joven, atraído por el ambiente intelectual de la capital y por la posibilidad de estudiar con los mejores matemáticos y astrónomos disponibles en el mundo occidental de finales del siglo X. Maslama era ante todo un matemático, pero la matemática y la astronomía eran en esa época prácticamente inseparables, porque los cálculos astronómicos requerían un nivel de sofisticación algebraica y trigonométrica que muy pocos hombres del mundo podían alcanzar.
Su contribución más importante al conocimiento fue la revisión y corrección de las tablas astronómicas que el astrónomo persa al-Juarizmi había calculado para la longitud de Bagdad en el siglo anterior. Esas tablas, que daban la posición de los planetas y de la Luna para cualquier fecha, eran la herramienta fundamental de cualquier astrónomo que quisiera hacer predicciones precisas. Pero habían sido calculadas para Bagdad y para usarlas en Córdoba, que está situada a varios grados de longitud al oeste de Bagdad, había que aplicar correcciones que no eran triviales de calcular. Maslama hizo esas correcciones con una precisión que sus contemporáneos reconocieron inmediatamente como extraordinaria. Las tablas astronómicas cordobesas que surgieron de ese trabajo se convirtieron en la referencia estándar para los astrónomos de toda la península ibérica y del norte de África durante generaciones. Pero Maslama no trabajó solo. Reunió a su alrededor un grupo de estudiantes y de colegas que formaron la primera escuela astronómica importante de Al-Ándalus, un grupo de hombres que se reunían regularmente en la azotea de un edificio en el barrio de los eruditos de Córdoba para hacer observaciones conjuntas, para discutir los resultados, para comparar sus cálculos y sus instrumentos, para enseñar a los más jóvenes lo que habían aprendido de los mayores. Tú eres uno de esos estudiantes esta noche. Llevas 3 años aprendiendo de Maslama y de sus colaboradores. Y esta noche estás solo en la azotea del observatorio del califa, porque tu maestro te ha dado por primera vez la responsabilidad de hacer las observaciones de medianoche sin supervisión. Es una prueba de confianza. Es también, aunque no lo sabes todavía, la noche en que vas a medir por primera vez la posición de Júpiter con suficiente precisión como para detectar una pequeña discrepancia entre lo que predicen las tablas y lo que ves realmente en el cielo. El cielo sobre Córdoba, en esta noche de octubre del año 970, es extraordinario. No hay contaminación lumínica. No hay esa bruma anaranjada que rodea todas las ciudades modernas de noche y que hace que las estrellas parezcan tenues y lejanas. El cielo es negro de verdad. Un negro tan profundo y tan lleno de matices que parece tener dimensión. Parece que puedes meterle la mano y que tu mano desaparecería en esa profundidad. Y sobre ese negro, las estrellas. No las 20 o 30 estrellas que se ven desde una ciudad moderna en una noche clara, sino las 2000 o 3000 que son visibles a simple vista cuando el cielo es verdaderamente oscuro, formando esas formas que los astrónomos han unido con líneas imaginarias desde la antigüedad para crear las constelaciones. A tu izquierda, hacia el sur, Escorpio está bajando hacia el horizonte, su cola curva de estrellas brillantes inclinándose hacia el oeste. Hacia el este, Pegaso está subiendo, el gran cuadrado de 4 estrellas que los árabes llaman Al-Farasu al-Akbar, el gran caballo, visible incluso en las noches con algo de luna. Directamente encima de tu cabeza, en el cenit, la Vía Láctea cruza el cielo de norte a sur como un río de luz difusa, ese resplandor lechoso que es en realidad el plano de nuestra galaxia visto desde dentro, aunque ningún astrónomo del año 970 puede saber eso todavía. Los nombres que usas para estas estrellas son árabes. Vega, la estrella más brillante de la constelación de la Lira, se llama en árabe Al-Waqi, el águila que cae. Altair, la estrella más brillante del águila, se llama Altair, el águila voladora. Deneb, en el cisne, es Danab al-Dajjaya, la cola de la gallina. Betelgeuse, en Orión, es Ibn al-Jawza, la axila del gigante. Algol, en Perseo, es Ras al-Ghul, la cabeza del demonio, llamada así porque parpadea de manera regular, porque su brillo cambia con un período de poco menos de 3 días,
Lo que los astrónomos árabes notaron y documentaron sin entender todavía que se trata de dos estrellas que se eclipsan mutuamente. Pero los nombres que usas esta noche no son solo los de las estrellas individuales. Son también los nombres de los conceptos astronómicos fundamentales que organizan toda tu práctica como astrónomo. El azimut, del árabe sam'i, que significa dirección. El cenit, del árabe samt al-ras, la dirección de la cabeza. El nadir, del árabe nasir al-samt, el punto opuesto. El álgebra, del árabe al-jabr, que es la herramienta matemática sin la cual ningún cálculo astronómico complejo sería posible. El algoritmo, del nombre latinizado de al-Khwarizmi, el matemático de Bagdad, cuyas obras sobre aritmética y álgebra llegaron a Al-Ándalus y de allí al resto de Europa. Estas palabras árabes están tan integradas en el lenguaje de la astronomía y de la matemática que los astrónomos europeos de los siglos siguientes las usarán como si siempre hubieran existido en latín, sin saber de dónde vienen, sin poder imaginar que alguien en algún momento eligió esas palabras específicas en lugar de otras posibles. Cada palabra es un fósil lingüístico que preserva la historia de una transmisión intelectual que cruzó lenguas y culturas y siglos. Estos nombres no son solo etiquetas arbitrarias. Muchos de ellos describen la posición de la estrella en la figura de la constelación, o su aspecto visual, o el papel que jugaba en la astronomía práctica de la navegación y del calendario. Son el residuo lingüístico de un sistema de conocimiento que organizaba el cielo de una manera específica, que veía en las estrellas no solo objetos de contemplación filosófica, sino herramientas prácticas para medir el tiempo y orientarse en el espacio y predecir las estaciones. Bajas el astrolabio un momento y simplemente miras, sin medir, sin calcular, sin buscar ninguna estrella en particular. Solo miras. Hay algo en el acto de mirar el cielo nocturno sin ningún propósito instrumental, sin buscar nada específico, sin el astrolabio en la mano, ni la tablilla de cera preparada para anotar nada, que produce un efecto en la mente que ningún astrónomo de ninguna época ha podido describir completamente. No es exactamente paz, aunque tiene algo de eso. No es exactamente asombro, aunque tiene también algo de eso. Es algo más parecido a la sensación de que el problema que tenías en la mente un momento antes de levantar los ojos se ha vuelto de repente mucho más pequeño. Que la escala de lo que estás viendo hace que cualquier preocupación humana pierda proporciones. Que los planetas se mueven según leyes que existían antes de que nacieras y que seguirán existiendo cuando hayas muerto. Y que hay algo profundamente consolador en esa continuidad que no depende de ti para nada. Los astrónomos andalusíes no eran hombres que miraban el cielo solo por razones prácticas, aunque las razones prácticas eran reales e importantes. Miraban el cielo también porque les parecía la demostración más directa de que el mundo tiene un orden, que el universo no es caótico, que las cosas se mueven según principios que la mente humana puede alcanzar a comprender, aunque sea parcialmente, aunque sea con errores que las generaciones siguientes tendrán que corregir. Esa convicción, que el mundo es comprensible, que el esfuerzo de entenderlo tiene sentido, que la razón humana es una herramienta válida, aunque limitada, para acercarse a la realidad, es la convicción que está detrás de todo el proyecto intelectual de Al-Ándalus. Es la convicción que hizo posible la Biblioteca de Córdoba y los hospitales de Medina a Sahara y las traducciones de Aristóteles y este observatorio, en cuya azotea estás de pie en una noche fría de octubre del año 970. Vuelves a levantar el astrolabio. Júpiter está en el sur, brillante y ligeramente amarillento, fácilmente distinguible de las estrellas que lo rodean por su luz constante sin el parpadeo de las estrellas fijas. Lo alineas en la alidada, lees el ángulo con cuidado. Lo anotas en tu tablilla de cera con el punzón de plata que llevas siempre colgado del cinturón.
Luego buscas en las tablas de Maslama la posición predicha de Júpiter para esta noche. La diferencia entre lo que acabas de medir y lo que predicen las tablas es pequeña, apenas 3 minutos de arco, una fracción de grado que la mayoría de los observadores no habrían notado. Pero tú has aprendido de Maslama que esas pequeñas discrepancias importan, que se acumulan, que lo que parece un error de observación en una sola noche puede ser la señal de un error real en el modelo cuando se confirma en 100 noches sucesivas. Anotas la discrepancia. La añades a la lista que llevas desde hace 3 años, la lista de pequeñas diferencias entre lo que predicen las tablas y lo que mides en el cielo. Esa lista, que ahora mismo parece solo un registro de errores y de imprecisiones, se convertirá en unos años en la base de un trabajo publicado que corregirá las tablas de Maslama con una precisión mayor que la que él mismo alcanzó. Ese es el proceso de la ciencia. No los grandes descubrimientos dramáticos, sino la acumulación paciente de pequeñas mediciones en noches frías, la comparación cuidadosa entre lo predicho y lo observado, la disposición a reconocer que el modelo actual es imperfecto y que puede mejorarse. Uno de los astrónomos más extraordinarios de toda la historia de Al-Ándalus vivió un siglo después de esta noche en la azotea del observatorio de Medina Azahara. Se llamaba Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Nakkash al-Zarqali, conocido en la Europa medieval por la latinización de su nombre como Arzachel o Azarquiel. Y su historia es una de esas historias que la historia de la ciencia no suele contar con suficiente detalle, porque no encaja bien en el relato simplificado que los libros de texto prefieren. Al-Zarqali nació en Toledo en la primera mitad del siglo XI, en una época en que Toledo era todavía una ciudad musulmana, aunque ya bajo una presión creciente de los reinos cristianos del norte. No era de familia noble ni de familia de eruditos. Era artesano. Fabricaba instrumentos científicos, el tipo de trabajo que en esa época se transmitía de padre a hijo en los talleres y que requería una combinación de habilidad manual y de conocimiento matemático que pocos hombres poseían en el nivel más alto. Fue precisamente su trabajo como fabricante de instrumentos lo que le dio acceso al círculo de los astrónomos de Toledo, porque los astrónomos necesitaban instrumentos y valoraban a quienes podían fabricarlos con la precisión necesaria. Y al estar en contacto con esos astrónomos, al escuchar sus discusiones y sus debates, al ver los problemas con que se enfrentaban, Al-Zarqali empezó a formular sus propias ideas sobre cómo resolverlos. Su contribución más importante al conocimiento fue la invención del Safaya, un tipo de astrolabio universal que podía usarse en cualquier latitud del mundo sin necesidad de cambiar la lámina interna del instrumento. El astrolabio convencional, el que llevas tú en la mano esta noche en la azotea de Córdoba, tiene en su interior una lámina intercambiable grabada con las coordenadas del cielo para una latitud específica. Si te mueves a una latitud diferente, necesitas cambiar la lámina. Al-Zarqali diseñó un sistema de proyección diferente que permitía usar el mismo instrumento en cualquier latitud, lo que lo hacía incomparablemente más útil para los navegantes que se movían por el Mediterráneo y el Atlántico. Al-Zarqali también fue uno de los organizadores de las tablas astronómicas de Toledo, conocidas como las tablas toledanas, una compilación de datos astronómicos que reunió las contribuciones de más de una docena de astrónomos que trabajaban en Toledo en la segunda mitad del siglo XI. Las tablas toledanas fueron la primera compilación astronómica sistemática producida en Al-Ándalus, que fue diseñada explícitamente para ser útil en toda la península ibérica, no solo en una ciudad específica. Para conseguirlo,
Al-Zarqali y sus colaboradores recalcularon las tablas para la longitud de Toledo y añadieron instrucciones detalladas sobre cómo adaptarlas a otras longitudes. Cuando esas tablas fueron traducidas al latín en el siglo XII, se convirtieron en la referencia astronómica estándar de las universidades europeas durante más de un siglo. El Safaea de Al-Zarqali fue adoptado por los astrónomos de toda Europa en los siglos siguientes y siguió siendo uno de los instrumentos astronómicos más importantes del mundo hasta bien entrado el siglo XVII. Pero la contribución de Al-Zarqali, que más impacto tuvo en el desarrollo posterior de la astronomía, fue algo mucho más sutil y mucho más importante. Durante años de observaciones sistemáticas del Sol desde Toledo, Al-Zarqali detectó algo que Ptolomeo había ignorado o no había podido medir: el movimiento del afelio solar, el punto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, donde la Tierra está más lejos del Sol, que se desplaza lentamente a lo largo del tiempo. Ptolomeo había supuesto que ese punto era fijo. Al-Zarqali demostró que se mueve, que avanza aproximadamente 12 segundos de arco por año, lo que significa que completa una vuelta completa en 108.000 años. Esta observación era correcta. La medición de Al-Zarqali, ajustada a las herramientas que tenía disponibles, era sorprendentemente precisa. Y tenía implicaciones profundas para el modelo astronómico, porque demostraba que el universo era más complejo y más dinámico de lo que Ptolomeo había supuesto. Vuelves a bajar el astrolabio y miras el horizonte occidental. Córdoba está allá abajo, sus miles de luces de aceite formando ese segundo firmamento caído que los viajeros describen con tanta admiración cuando la ven por primera vez desde las colinas. Puedes distinguir el brillo más intenso del área alrededor de la gran mezquita, donde las lámparas de los patios y de los minaretes crean una concentración de luz que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad del mundo occidental de esta época. Más allá, en la oscuridad, el Guadalquivir es una cinta negra que refleja a trechos el brillo de alguna luna o de alguna estrella especialmente brillante. Y detrás de ti, hacia el norte, el horizonte es completamente oscuro hasta donde alcanza la vista. La nada luminosa de los campos y los bosques y las montañas que se extienden hasta los reinos cristianos del norte, donde todavía no hay ciudades suficientemente grandes para manchar el cielo de noche. Piensas en los astrónomos que trabajaron antes que tú, en Maslama, que pasó décadas revisando y corrigiendo las tablas astronómicas para que pudieran ser usadas en Córdoba con la misma precisión con que habían sido calculadas para Bagdad. En los astrónomos de Bagdad que tradujeron a Ptolomeo y que empezaron inmediatamente a buscar los errores en su obra, no por falta de respeto, sino precisamente por respeto, porque entendían que la única manera de honrar a un gran astrónomo es verificar su trabajo y corregirlo donde sea necesario. En los griegos, en Hiparco y en Ptolomeo, que construyeron el sistema matemático que durante 1400 años permitió a los astrónomos de todo el mundo hacer predicciones razonablemente precisas sobre el movimiento de los cuerpos celestes. En los babilonios, que durante 2000 años llevaron registros nocturnos con la disciplina monástica de quienes saben que lo que están haciendo no tiene sentido por sí mismo, sino solo en el contexto de una cadena más larga que ellos no pueden ver completamente. Eres el último eslabón de esa cadena esta noche. No el último en términos absolutos, porque habrá otros después de ti. Habrá Al-Zarqali en Toledo, y habrá los traductores que llevarán todo este conocimiento al latín, y habrá Copérnico en Polonia, y habrá Tycho Brahe en su isla danesa, y habrá Kepler, y habrá Newton, y habrá todos los que vendrán después. Pero esta noche, en esta azotea, eres el eslabón presente de esa cadena. El conocimiento que tienes en la cabeza, las tablas que consultas, el instrumento que tienes en la mano son el resultado de 3000 años de trabajo acumulado. Y lo que anotes esta noche en tu tablilla de cera
La pequeña discrepancia que acabas de detectar en la posición de Júpiter será parte del trabajo que los astrónomos que vengan después de ti usarán para mejorar las tablas que tú usas ahora. Eso es todo lo que puedes hacer. Y es suficiente. El papel que jugó Al-Ándalus en la transmisión del conocimiento astronómico hacia la Europa cristiana es una de las historias intelectuales más importantes de la Edad Media y una de las menos conocidas fuera de los círculos académicos especializados. Cuando los reinos cristianos del norte comenzaron a conquistar las ciudades del sur a partir del siglo XI, encontraron en esas ciudades algo que no esperaban. Bibliotecas llenas de textos científicos en árabe que contenían conocimiento que en el mundo cristiano había desaparecido completamente durante la oscuridad que siguió a la caída del Imperio Romano. Los obispos y los abades que llegaban con los ejércitos conquistadores se encontraban de repente ante miles de manuscritos en un idioma que no entendían, pero cuya importancia intuían. La respuesta a esa situación fue el movimiento de traducción que tuvo su centro en Toledo después de la conquista de la ciudad por Alfonso VI de Castilla en el año 1085. Toledo era una ciudad perfecta para ese proyecto porque había sido durante siglos un lugar de convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos, y conservaba comunidades de los tres grupos capaces de leer árabe, hebreo, latín y las lenguas romances que estaban emergiendo en la península. Los traductores de Toledo trabajaban a veces en parejas, un judío o un mozárabe que leía el texto árabe en voz alta y lo traducía al castellano vernáculo, y un clérigo latino que tomaba esa traducción oral y la volvía a escribir en latín culto. Era un proceso laborioso y propenso a errores, pero funcionó. En el plazo de un siglo, las obras más importantes de la ciencia árabe, incluyendo el Almagesto de Ptolomeo en su versión árabe con todos los comentarios y correcciones de los astrónomos islámicos, habían sido traducidas al latín y comenzaban a circular por las universidades europeas de París y de Bolonia y de Oxford. Uno de los traductores más importantes de ese movimiento fue un inglés llamado Adelardo de Bath, que a principios del siglo XII viajó a Siria y a Al-Ándalus, disfrazado de estudiante árabe, para tener acceso a los textos científicos que circulaban en esas tierras. Adelardo tradujo las obras matemáticas de Al-Juarizmi al latín, introdujo el sistema de numeración árabe-indio en Europa y tradujo también las tablas astronómicas de Maslama al-Magriti en la versión corregida de Al-Zarqali. Sus traducciones llegaron a las universidades de París y de Oxford en el momento preciso en que esas instituciones estaban formándose y buscando textos que pudieran organizar y dar contenido a sus currículos de matemáticas y ciencias naturales. Otro traductor fundamental fue Gherardo de Cremona, un italiano que se instaló en Toledo en la segunda mitad del siglo XII y que pasó el resto de su vida traduciendo textos árabes al latín. Gherardo tradujo el Almagesto de Ptolomeo en su versión árabe, con todos los comentarios de los astrónomos islámicos, los elementos de Euclides, la óptica de Alhazen, el canon de medicina de Avicena, y docenas de otros textos astronómicos, matemáticos y médicos. Se dice que tradujo más de 70 obras durante su vida en Toledo, un volumen de trabajo que resulta casi incomprensible para cualquiera que haya intentado traducir un texto técnico complejo. Esas traducciones, circulando por las universidades europeas en copias que se multiplicaban con la rapidez que permitían los scriptoria medievales, transformaron la cultura intelectual de Europa de una manera que no tiene precedente en la historia. En el plazo de 2 generaciones, los estudiantes de las universidades europeas tenían acceso a un corpus de conocimiento científico y filosófico que hacía apenas 50 años era completamente desconocido en su mundo. La astronomía que esas traducciones llevaron a Europa era considerablemente más avanzada que cualquier cosa que existiera en el mundo cristiano en ese momento.
Las tablas astronómicas cordobesas, derivadas del trabajo de Maslama y de sus sucesores, permitían predecir las posiciones de los planetas con una precisión que los astrónomos europeos no habrían podido alcanzar con sus propios recursos durante décadas o siglos más. El Safaya de Al-Zarqali revolucionó la instrumentación astronómica europea. Los comentarios de los astrónomos andalusíes sobre las discrepancias entre el modelo tolemaico y las observaciones reales sembraron las semillas de las dudas que eventualmente llevarían a Copérnico a proponer su modelo heliocéntrico. El propio Copérnico cita en su obra principal, el de Revolutionibus, las observaciones de Al-Zarqali y de otros astrónomos andalusíes como fuentes de datos que usó para calibrar su propio modelo. La revolución científica que transformó la visión del mundo europeo en los siglos XVI y XVII tiene raíces más profundas y más complejas de lo que el relato simplificado suele admitir. Esas raíces pasan por las azoteas de Córdoba y de Toledo, donde hombres como tú, en noches frías y claras, midieron pacientemente la posición de las estrellas y anotaron las pequeñas discrepancias que nadie quería ver, pero que allí estaban, esperando a que alguien tuviera el valor de tomárselas en serio. El cielo está girando lentamente. Eso es lo que se ve desde una azotea cuando llevas horas mirando el cielo sin moverse. Que las estrellas se mueven. No porque las estrellas se muevan, sino porque la Tierra gira. Pero eso no lo sabe nadie todavía. No lo sabrá nadie en el mundo occidental hasta que Copérnico lo proponga 600 años después de esta noche y Galileo lo defienda con su telescopio 70 años después de Copérnico. Lo que ves es que las estrellas que estaban en el este cuando empezaste la noche están ahora más altas, y las que estaban altas en el sur están bajando hacia el oeste. Y las que estaban bajas en el oeste han desaparecido bajo el horizonte. Este movimiento aparente es constante, predecible, mensurable. Es el mismo movimiento que los babilonios observaron durante 2000 años, que los griegos describieron con ecuaciones, que los astrónomos de Bagdad verificaron y refinaron, que Maslama adaptó para la longitud de Córdoba, que tú estás midiendo esta noche en esta azotea con tu astrolabio de latón, fabricado por un artesano del zoco de los instrumentos científicos a 3 calles de aquí. Hay una palabra árabe que los astrónomos andalusíes usaban para describir este movimiento del cielo visto desde la tierra. La palabra es samt, que significa dirección o camino. De esa palabra vino el término técnico de la astronomía medieval, azimut, que significa la dirección horizontal de un punto del cielo medida desde el norte. El azimut es una de las coordenadas fundamentales del sistema de referencia astronómico que los astrónomos modernos siguen usando hoy. Es también una palabra árabe que todos los astrónomos del mundo pronuncian sin saber, en la mayoría de los casos, que están pronunciando una palabra que se usó por primera vez en las noches claras de Al-Ándalus hace más de 1000 años. Hay otras palabras así. El cenit, del árabe samt al-ras, la dirección de la cabeza, el punto directamente encima del observador. El nadir, del árabe nasir al-samt, la dirección opuesta al cenit, el punto directamente debajo del observador a través de la tierra. El álgebra, del árabe al-jabr, la restauración, el nombre que al-Khwarizmi dio a la técnica matemática de resolver ecuaciones. El algoritmo, del nombre latinizado del propio al-Khwarizmi, cuyo nombre completo era Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. El alcohol, del árabe alcohol, el polvo de antimonio usado como cosmético que los alquimistas del mundo islámico purificaron mediante destilación hasta obtener el etanol. El elixir, del árabe alixir. El alambique, del árabe alambic. El jarabe, del árabe sharab. La cifra, del árabe sifr, el cero.
El mundo moderno habla árabe sin saberlo en decenas de contextos cotidianos. Y ninguno de esos contextos es más íntimo ni más cotidiano que el nombre de las estrellas que brillan sobre todos nosotros cada noche clara. Hay una dimensión de la astronomía andalusí que a veces se olvida cuando se habla solo de su papel en la historia del conocimiento teórico, su importancia práctica para la vida cotidiana. La astronomía no era en Al-Ándalus una actividad reservada a un pequeño círculo de intelectuales en las cortes de los califas. Era un conocimiento con aplicaciones directas en la vida de miles de personas que no sabían nada de Ptolomeo ni de Al-Juarizmi, pero que dependían de las predicciones de los astrónomos para organizar sus vidas. Los agricultores de la vega del Guadalquivir necesitaban saber con precisión cuándo comenzaba cada estación, cuándo era el momento correcto para plantar y cuándo para cosechar, cuándo esperar las lluvias y cuándo prepararse para la sequía. Los astrónomos andalusíes mantenían calendarios agrícolas de una precisión que permitía a los agricultores optimizar sus ciclos de cultivo con un margen de error de días, no de semanas. Los navegantes que cruzaban el Mediterráneo y que empezaban a aventurarse por el Atlántico necesitaban poder determinar su posición en el mar, y para eso necesitaban los instrumentos y las tablas que los astrónomos habían desarrollado. El astrolabio era el GPS de la Edad Media, y los astrolabios fabricados en los talleres de Córdoba eran los mejores disponibles en el mundo occidental de esa época. Los imanes de las mezquitas necesitaban saber con precisión la orientación de la quibla, la dirección hacia la Meca desde cualquier punto de Al-Ándalus, para orientar correctamente los altares de las mezquitas. Ese problema de orientación era un problema de astronomía esférica de cierta complejidad. Y los astrónomos andalusíes lo resolvieron con una precisión que todavía hoy asombra cuando se comparan las orientaciones de las mezquitas medievales andalusíes con los cálculos modernos. Los médicos necesitaban las tablas astronómicas para calcular los momentos más favorables para ciertas intervenciones médicas, porque la medicina medieval estaba profundamente entrelazada con la astrología, y los médicos creían, con toda la sinceridad de quienes no tienen evidencia en contrario, que el momento en que se realizaba un procedimiento médico afectaba a su resultado. Esa creencia era incorrecta, pero la demanda que generaba era real y empujaba a los astrónomos a producir tablas cada vez más precisas. El frío está aumentando. Eso ocurre siempre después de medianoche, en las noches claras de otoño. El suelo y las piedras pierden el calor que acumularon durante el día, y el aire se enfría rápidamente hasta que la temperatura baja 5 o 6 grados en pocas horas. Te envuelves mejor en la capa de lana y te mueves un poco para mantener la circulación en los pies. Los mejores astrónomos, te dijo Maslama una vez, no son los más brillantes, sino los más resistentes al frío. Los que pueden quedarse quietos durante horas en una azotea cuando el termómetro baja, sin que el malestar físico les haga apresurar las observaciones o saltarse algún paso del protocolo. La precisión astronómica es una forma de disciplina del cuerpo, tanto como de la mente. Buscas la estrella Fomalhaut en el sur. Cerca del horizonte, la estrella brillante solitaria que los árabes llaman Malhut, la boca del pez. Está baja, muy baja, apenas a 10 grados sobre el horizonte sur en esta época del año, vista desde la latitud de Córdoba, y el aire cerca del horizonte siempre tiene más turbulencia que el aire en el cenit, lo que hace que las mediciones sean menos precisas. La mides de todas formas, anotando en la tablilla no solo el ángulo, sino también el grado de estabilidad de la imagen, si la estrella parecía fija y clara, o si temblaba con la turbulencia del aire. Esa anotación sobre la calidad de la observación es un detalle que Maslama insiste en incluir siempre, porque las observaciones buenas y las malas tienen que ser distinguidas antes de que alguien las use para calcular algo.
Una observación mala, no marcada como tal, puede contaminar un análisis entero. Después de Fomalhaut, buscas Saturno. Ve que esta noche está en la constelación de Tauro, hacia el este, subiendo lentamente hacia el cenit en su movimiento aparente de la noche. Saturno es el más lento de los planetas visibles a simple vista, el que tarda más en completar su vuelta por el zodíaco, casi 30 años. Hay algo en la lentitud de Saturno que siempre ha fascinado a los astrónomos y a los astrólogos por igual. Es el planeta de la paciencia, decían los astrólogos de la antigüedad. El planeta de los que piensan a largo plazo, de los que construyen para el futuro. Eso le cuadra bien a los astrónomos. Piensas mientras lo alineas en la alidada del astrolabio. Construyes para el futuro cuando llevas el registro de las posiciones de los planetas noche tras noche, año tras año, sabiendo que tú no vivirás lo suficiente para ver todos los frutos de ese trabajo, pero que alguien en el futuro usará lo que dejaste escrito. Antes de que la noche llegue a su última fase, te permites un momento que no está en el protocolo de observaciones. Un momento que no servirá para mejorar las tablas astronómicas ni para corregir ninguna discrepancia entre el modelo y la realidad. Te sientas en el borde del muro bajo que rodea la azotea, con el astrolabio guardado en su estuche y la tablilla de cera a un lado, y simplemente escuchas. A esta hora de la madrugada, Córdoba está casi completamente en silencio. No completamente, porque una ciudad de 500.000 personas nunca está completamente en silencio. Siempre hay un perro que ladra en algún barrio lejano, o una carreta que cruza un puente sobre el Guadalquivir, o el sonido del agua en la acequia que pasa por debajo del observatorio. Pero el nivel de ruido es el más bajo de cualquier momento del día o de la noche, y en ese silencio relativo puedes oír cosas que el ruido del día tapa completamente. El viento suave del suroeste que viene del Atlántico a través de la llanura de la Janda. El canto esporádico de algún pájaro nocturno en los jardines de Medina a Sahara abajo. Y si te quedas muy quieto y prestas mucha atención, casi puedes oír el agua de la fuente central del patio del palacio, que a esta hora solo el guarda nocturno puede ver, pero que sigue corriendo con la misma indiferencia con que ha corrido durante los 30 años que lleva el palacio construido. Piensas en lo que ha ocurrido esta noche. No en el registro científico, en las mediciones y las discrepancias y las anotaciones, sino en el hecho más simple y más desconcertante de que has pasado 5 horas mirando objetos que están a distancias que ningún ser humano puede imaginar realmente. Que las estrellas que has medido esta noche están a distancias de años luz de la Tierra, aunque tú no uses esa unidad porque no existe todavía, aunque tú pienses en términos de esferas cristalinas y de movimientos circulares perfectos. La distancia real no importa para lo que has hecho esta noche. Lo que importa es la luz. Esa luz que sale de esas estrellas y viaja durante años o siglos o milenios a través del vacío del espacio y llega a tus ojos en esta azotea en Córdoba, en esta noche específica de octubre del año 970. La misma luz que llegó a los ojos de Hiparco en Rodas hace 1200 años. La misma luz que llegará a los ojos de Copérnico en Polonia dentro de 500 años. El cielo no tiene memoria, pero nosotros sí. La noche está llegando a su última fase. Las estrellas del este, las que salen justo antes del amanecer, están comenzando a aparecer sobre el horizonte. Esas estrellas tienen un nombre especial en la tradición árabe. Se llaman Anwa, las estrellas del amanecer, y los beduinos del desierto las usaban como señales para saber cuándo empezar a mover los rebaños antes de que el calor del día hiciera el viaje imposible. Cada grupo de estrellas del amanecer anunciaba una estación diferente del año agrícola, una lluvia diferente, un viento diferente. El conocimiento astronómico que los beduinos habían acumulado durante milenios de vida nómada en el desierto.
Fue uno de los insumos que los astrónomos de Bagdad incorporaron a su sistema de conocimiento junto con la astronomía griega y la persa y la india. La astronomía islámica no fue solo una transmisión del conocimiento griego. Fue una síntesis de múltiples tradiciones, cada una con sus propios métodos y sus propias formas de organizar el conocimiento del cielo. Cierras tu tablilla de cera y guardas el astrolabio en su estuche de cuero. La sesión de observaciones ha terminado. Has medido la posición de 16 estrellas y 4 planetas. Has anotado la discrepancia de Júpiter. Has registrado la calidad de cada observación. Has comprobado que el reloj de agua del observatorio sigue funcionando correctamente comparando la hora que marca con la posición de la estrella polar. Mañana pasarás la mañana transcribiendo las notas de la tablilla de cera a papel, añadiéndolas al registro permanente que lleva el observatorio. Pasado mañana, si el cielo está claro, volverás a subir a esta azotea y repetirás el proceso. Y el día después, y el día después del día después, durante los años que queden de tu vida activa como astrónomo, con el frío del invierno y el calor del verano, y los días en que las nubes tapan el cielo y hay que apuntar en el registro que no se pudo observar, y los días en que el cielo es tan claro y tan lleno que no sabes por dónde empezar y tienes la sensación de que podrías estar midiendo estrellas para siempre sin agotar el material. El amanecer está comenzando. No el amanecer visible todavía, sino su anuncio, ese oscurecimiento paradójico del horizonte oriental que ocurre justo antes de que llegue la primera luz, cuando el cielo sobre el horizonte se hace más oscuro que el resto porque el contraste con la luz que viene se intensifica. Luego, en cuestión de minutos, el primer gris, el primer rosa, el primer oro. El momento en que las estrellas más débiles empiezan a desaparecer, devoradas por la luz creciente, primero las más tenues y luego las más brillantes, hasta que solo quedan Venus y Júpiter y la luna si está llena, resistiendo heroicamente en el cielo diurno durante unos minutos más antes de rendirse también ellas a la claridad del día. Esta noche has estado de pie en esta azotea durante más de 5 horas. Tienes los pies entumecidos y los hombros doloridos, y los ojos un poco secos del frío. Tienes también en la tablilla de cera un registro de 16 estrellas y 4 planetas, y una pequeña discrepancia en la posición de Júpiter que nadie más ha anotado esta noche en ningún otro lugar del mundo. Eso es lo que queda de esta noche. Eso y el recuerdo, que desaparecerá cuando desaparezcas tú, de haber estado aquí, de haber visto el cielo de esta manera particular, de haber entendido en algún momento entre medianoche y el amanecer que el trabajo que haces es parte de algo más grande que tú mismo y que eso es suficiente para justificar las noches frías. Esta noche, desde una azotea en Córdoba en el año 970, hemos viajado juntos a las azoteas de Al-Ándalus, al corazón de una tradición astronómica que cambió para siempre la manera en que la humanidad entiende el cielo y su lugar en él. Hemos aprendido a usar un astrolabio en la oscuridad. Hemos conocido a los hombres que pasaron sus mejores horas mirando hacia arriba. Hemos entendido cómo el conocimiento viaja de civilización en civilización a lo largo de los siglos, perdiendo algo en cada transmisión y ganando algo también, acumulándose y refinándose hasta convertirse en algo que ninguna de las civilizaciones que lo construyeron habría podido imaginar sola. La próxima vez que mires el cielo en una noche clara y veas una estrella brillante y pronuncies su nombre, si ese nombre es Altair o Vega o Betelgeuse o Algol o Deneb o Fomalhaut, estarás pronunciando la palabra que alguien dijo en árabe en una azotea en Al-Ándalus hace más de 1000 años. Estarás siendo, sin saberlo, parte de una historia que comenzó miles de años antes de que nacieras y que continuará miles de años después de que hayas muerto. Estarás siendo, sin saberlo,
el último eslabón visible de una cadena que empezó en las noches del desierto árabe y que pasa por las azoteas de Córdoba y de Toledo y que llega hasta ti esta noche en el lugar donde estés, con el cielo que tengas en encima y los nombres que alguien puso en las estrellas mucho antes de que nacieras. Hay una última cosa que quiero que sepas antes de que esta noche termine. El nombre que los árabes dieron a la Vía Láctea, esa banda de luz difusa que cruza el cielo de polo a polo, era Al-Mayarra, el surco del arado, como si alguien hubiera pasado un arado celeste por el cielo dejando un rastro de luz en su camino. Es una imagen completamente diferente de la imagen griega, que veía en esa banda de luz la leche derramada de los pechos de la diosa Hera, cuando el pequeño Heracles mamaba con demasiada fuerza. Dos civilizaciones miraron el mismo cielo y vieron cosas completamente diferentes, nombraron lo mismo con imágenes completamente distintas. Eso no hace que ninguna de las dos imágenes sea incorrecta. Hace que el cielo sea más rico de lo que cualquiera de las dos culturas podía ver sola. La astronomía que Al-Ándalus transmitió a Europa no era solo un conjunto de datos y de instrumentos. Era también una manera de mirar el cielo. Una manera que combinaba la precisión matemática de los griegos con la tradición observacional de los babilonios y con el conocimiento práctico de los beduinos, y con la curiosidad sistemática de los astrónomos islámicos, que no se conformaban con repetir lo que habían heredado, sino que lo verificaban y lo corregían y lo ampliaban. Esa manera de mirar el cielo es la que eventualmente se convirtió en lo que llamamos ciencia. Gracias por acompañarme esta noche en este largo viaje. Espero que vuelvas pronto, mientras seguimos explorando juntos las historias que se esconden en las sombras del pasado. Te deseo una noche tranquila y un sueño profundo. Y si esta noche, antes de dormirte, miras un momento hacia arriba y ves una estrella brillante, quédate con ese momento un poco más de lo habitual. Alguien en Al-Ándalus la midió por ti hace más de 1000 años. Hasta la próxima. Que el cielo de esta noche sea tan claro como el de aquella azotea en Córdoba.